presencia está en este lugar, Señor. Y donde está tu presencia hay libertad. Donde está tu presencia, los cielos se abren, Dios. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Tuya es la gloria y la honra, Dios. Exaltamos, Señor, en esta mañana. Te exaltamos, Dios, y reconocemos tu grandeza, Señor. Reconocemos que tú eres el digno de gloria y de honra. Reconocemos que si estamos en este lugar, Señor, es con un propósito, Señor. Hoy, Señor, tenemos vida, tenemos salud, Señor, y tenemos la facultad de adorar a un Dios vivo, Señor. Recibe toda la alabanza, recibe toda la gratitud, Señor. Dígale, Señor, te exaltamos en esta mañana. Señor, te exaltamos, Dios. Señor, recibe la adoración, Señor. Tú eres santo, tú eres rey. Oh, Señor. Padre, establece tu presencia. Llena cada vida con tu presencia, Dios. Oh, santo. Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque hemos venido para adorarte, para conocerte más. Mira, Señor, las vidas y los corazones que hoy están en tu casa, escuchando, Señor, por escuchar esta palabra, dándote adoración y gratitud, Señor. Limpia las vidas, Señor. Quita el peso que hay sobre los corazones, Señor, sobre los hombros. Llévate toda dolencia, llévate toda ansiedad, toda depresión, toda tristeza, toda opresión se va de este lugar. Toda confusión en las mentes, Señor, sea quitada. Todo bloqueo, Señor, se ha echado fuera. Toda estructura mental incorrecta se quebranta en esta hora por el poder de Jesús, Señor. Trae libertad en los corazones, trae libertad en las mentes, Señor. Tu Espíritu Santo traiga el entendimiento, la sabiduría, Señor, para que podamos escuchar y entender tu palabra, Dios. Habla que tu pueblo oye, Señor, y usa esta vida, Señor, para gloria y honra de tu nombre una vez más. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale un aplauso al Dios Todopoderoso. Aleluya, buenos días, dale la gloria a Jesús. Tome su asiento, bienvenidos a la casa del Padre. Qué hermoso poder alabar a un Dios vivo. Bienvenidas a todas las visitas que están en la casa del Padre. No es una casualidad, Dios tiene un propósito con tu vida. Le voy a pedir quietud, que usted disponga su mente y su corazón, porque esta palabra va para usted, varón, padre de familia, joven, para usted, mujer, que está en este lugar. Si bien nosotros recibimos el tema, el versículo, la línea, la temática de lo que vamos a enseñar, Dios pone a cada servidor la manera en cómo desarrollar el tema. Como servidores de la casa, el apóstol nos da la línea temática y en base a eso yo quiero enseñar. El tema de hoy titula Esfuérzate y compórtate como hombre. Esfuérzate y compórtate como hombre. Pero aquí también entran las mujeres. Hace un par de semanas estuvimos hablando, estamos empezando el 2025, un año decisivo, un año importante, un año clave, sobre la necesidad de reforzar nuestros fundamentos para este nuevo año. La importancia de reforzar los cimientos que van a ser conmovidos en un tiempo, en estos meses van a ser conmovidos, pero lo que esté firme no va a caer. Hablamos sobre la importancia de soltar viejos hábitos, viejos patrones de comportamiento, aún viejas estrategias que en su tiempo dieron resultados,
que en su tiempo fueron buenas, pero hoy va cambiando, la vida va cambiando, los tiempos van cambiando, las estrategias, los diseños van cambiando. Y vimos de la importancia de reaprender en esta nueva temporada, de ser gente enseñable. Y como dice la palabra, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Dios y apártate del mal. Hoy vamos a ver instrucciones que Dios da a su pueblo. Por favor, hay gente parada y veo 4 sillas. Acá para que hagan pasar a la gente. Hoy veremos instrucciones que Dios da a su pueblo, en especial a las cabezas de familia. En especial a ese varón que Dios puso como sacerdote y cabeza de su hogar. Si está usted aquí hoy, es para usted esta palabra. Si es mujer y usted vino sola o de repente por circunstancia de la vida, usted batalla sola, esta palabra es para usted. Cuán importante es recibir la palabra con un corazón humilde, sin prejuicios, dejarnos enseñar y permitir que el Espíritu Santo traiga un verdadero cambio en nosotros. Al dejarnos enseñar por la palabra, que es la fuente de la sabiduría, esto va a traer libertad, va a traer dirección y nos va a librar de desastre, nos va a librar de destrucción y de vergüenza. Y justo estos días yo veía un documental, y siempre cuando enseñamos, yo pienso que el maestro que enseña también a los niños, a los jóvenes, asocia lo que ve, las vivencias, para asociarlo a algún tema. Y siempre me gusta poner un ejemplo antes de la enseñanza. Y veía un documental y hoy lo quiero asociar al tema que voy a desarrollar, a la vida, a las enseñanzas que Dios nos da. Y este suceso fue un hecho que marcó la humanidad. Usted sí conoce de historia, y bueno, todos con seguridad saben de esto que me voy a referir. Hace 112 años, una noche del 14 de abril de 1923, más o menos entre las 11:30 y 11:40, el barco más grande que hasta ese momento se había elaborado en su primer viaje termina en el fondo del mar. Tantos años de preparación, tantos millones invertidos, tanto lujo exagerado, miles de pasajeros a bordo, pero esa noche, usted conoce un iceberg, se rompe ese barco en 5 compartimientos y comienza a hundirse. 1.552 pasajeros se ahogaron y en menos de 2 horas no quedaba nada de algo gigantesco, muy bien estructurado, tanto esfuerzo, tanto trabajo, tanto dinero, tanta inversión, tantos miles invertidos, y eso quedó en el fondo del mar, y hablamos del Titanic. El orgullo de todo un país, de toda una nación, ante algo que parecía insumergible, se hundió contra todo pronóstico humano. Ahora, usted lo sabe esto, ¿por qué viene al caso? Lo que llama la atención en el documental que veía es que se hablaron de que hubieron 14 advertencias y esta tripulación ignoró las 14 advertencias. Y el día que este barco se hundió, hubieron 6 advertencias de peligro, de grandes cuerpos de hielo que se movían en esa ruta. Y solamente habían como 20 barcas de rescate. Y es más, cuando ese barco comienza a hundirse, había gente tan tranquila que confiaba. No se fatigaron ni siquiera en buscar las balsas porque decían, este barco es muy seguro, esto no se va a hundir, esto no va a pasar a mayores, no va a ser un desastre, esto es muy seguro. Algunos hicieron poco caso de las advertencias de peligro porque estaban muy confiados en el trabajo del hombre. Así, iglesia, muchas veces nosotros estamos muy confiados en nuestro propio intelecto, en nuestro propio conocimiento,
en nuestras capacidades, en nuestra economía, aún en nuestra familia. Y damos las cosas por sentado y comenzamos a descuidar lo más importante, siendo que ya hay señales y alarmas de advertencia que muchas veces, por lo general, nosotros ignoramos. Pero hoy Dios te trajo, varón y mujer, para hablarte, para instruirte. ¿Para qué? Para que tu vida, para que tu casa, para que tu familia, para que tus finanzas no terminen en el fondo del mar. Para eso Dios te trajo. Contaba con esto, ya termino, que otros tripulantes tenían confianza en el hombre, pero otros, había gente que tenía tanto orgullo y tanta soberbia que se creían invencibles. Yo vengo a recordarte hoy que el orgullo y la soberbia son los vicios más mortíferos que hay en esta vida. El orgullo y la soberbia. Dice Proverbios 16:18, el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia va delante de la caída. Vea usted un hombre orgulloso que viene detrás su propia destrucción, lo dice la Biblia. Ve una persona arrogante, más temprano que tarde, ¿qué le viene a esa persona? La caída, dice la palabra de Dios. Por lo tanto, iglesia, vivamos con responsabilidad, con humildad, para no terminar como este barco, hundidos, que después de advertencia más advertencia, nosotros estamos confiando en nuestro propio conocimiento, en nuestro intelecto, en nuestra fuerza, y después, si nosotros no hacemos casos a esas advertencias que la vida nos está dando, que la palabra nos está dando, vamos a tener y vamos a pagar graves y dolorosas consecuencias. Vamos al mensaje. Esta enseñanza, le decía al comienzo, está enfocada a hombres maduros, a hombres cabeza de hogar, a hombres padres de familia, pero también a jóvenes solteros que también necesitan una instrucción específica, pero también para ti, mujer, que estás hoy en este lugar. Nuestro versículo clave base está en Primera de Reyes 2, del 1 al 4. Preste atención. Cuando ya se acercaba el momento de morir, el rey David le dio el siguiente encargo a su hijo Salomón: yo voy al camino donde todos partirán algún día. Ten valor y sé hombre, hijo. Cumple los requisitos del Señor tu Dios y sigue todos sus caminos. Obedece los decretos, los mandatos, las ordenanzas y las leyes que están escritas en la ley de Moisés, para que tengas éxito en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. Si lo haces, hijo, el Señor cumplirá la promesa que me hizo cuando me dijo: si tus descendientes viven como debe ser y me siguen fielmente con todo el corazón y con toda el alma, siempre habrá uno de ellos en el trono de Israel. Fíjese, llegan los días en que David, el rey David, se acerca a su muerte. Este hombre, el dulce cantor de Israel, el segundo rey de Israel, el guerrero más grande que tuvo esta nación, el que venció al gigante Goliat, no por ser el más fuerte, no por ser el más valiente, sino por su fe y su confianza puesta en Dios. Este hombre está en el final de sus días, está en el final de su reinado. Ya es un hombre anciano. Y mire, iglesia, esto es una realidad. Todos vamos a envejecer, por más que se haga las cirugías que se haga, todos vamos a envejecer. Y contra esto no podemos luchar. Aunque uno se quiera aferrar y ser joven, no puede aferrarse, porque es parte de la naturaleza del hombre envejecer. Todos vamos a morir. ¿Sabe por qué? Porque el hombre fue creado para la eternidad. Porque la vida no termina aquí en esta tierra. Usted puede vivir en esta tierra 40, 50, 100 años, pero el día que usted muere, recién comienza a vivir su eternidad.
¿Usted está preparado para vivir una eternidad? ¿Dónde va a pasar su eternidad? Por eso usted debe preocuparse más que cualquier cosa. Si usted vivió aquí 80 o 90 años, eso es pequeño comparado a una eternidad. Usted decide en esta tierra dónde va a vivir esa eternidad. Y solo hay dos caminos, el cielo o el infierno. Y es usted que decide en esta tierra dónde la va a pasar. Es bueno llegar al ocaso de nuestra vida, pero ver la muerte como un puente que me conecta a esa eternidad con el Padre. El hombre que estamos hablando, este rey David, vivió un tiempo como pastor de ovejas. Y yo estudiaba algo y nunca termino de aprender sobre el rey David. Hoy aprendí, que no me da el tiempo para hablar de su madre, de que este hombre, ¿por qué había sido este niño mandado a cuidar las ovejas de su padre? Porque este joven, el rey David, el menor, el niño David, porque era un niño, fue rechazado y despreciado por sus hermanos. Por eso lo habían mandado a cuidar las ovejas. No era por ser hermoso, porque le tenían un privilegio, era porque le tenían rechazo a causa de su madre, que eso se lo voy a dar en otra enseñanza. Pero ¿sabe qué? Dios no lo rechazaba. Él lo tenía marcado para ser un hombre grande. Él lo tenía marcado para ser un héroe de fe. Él lo tenía marcado para ser un guerrero y para ser un rey. Así que yo no sé cuántas personas de las que están aquí, de repente en niño alguien te rechazó. De repente te maltrataron cuando eras aún una persona, un niño, o te sentiste ignorado. De repente alguien marcó tu vida y te sentiste que vivías detrás de las ovejas. Pero vengo a decirte que Dios puso su mirada en ti. ¿Para qué? Para sacarte de ese anonimato, para darte talento, para darte instrucciones, para ponerte en alto en este tiempo y en esta nación. Cuenta la historia que David fue pastor de ovejas, después vivió perseguido por el rey Saúl, conocía la persecución, tuvo que vivir en cuevas, en desierto, pero de ahí, de ser despreciado, el menor de los hermanos, de vivir huyendo, de vivir queriendo salvar su vida, Dios lo honró y fue puesto como rey de Israel. Después de haber sido ignorado, este hombre peleó, ganó innumerables batallas. Fue un gran guerrero, construyó con toda su fama, con todas sus guerras ganadas, con todas sus batallas ganadas, también errores, porque cometió errores como ser humano, pero sabe que era su grandeza, que era un hombre humilde, que no fue un hombre arrogante. Le vuelvo a decir, venció al gigante no por ser grande, sino por tener humildad y confiar en Dios. En resumen, el rey David reinó con responsabilidad. Y hablando un poquito de historia, cuando este rey David recibió su reino dejado por el rey Saúl, era un reino débil, tal vez como está hoy nuestra nación. Pero David, un hombre de Dios, temeroso de Dios, lo unifica y lo expande. Para cuando el rey David tiene que morir, está entregando un reino unificado y fortalecido. Después, contándole un poquito de historia de Salomón, de la muerte de Salomón, del hijo de David, solamente 8 reyes de ese linaje fueron buenos y buscaron la dirección de Dios. Dice la historia que los otros 12 reyes hicieron lo mismo que todas las naciones alrededor. Llevaron a la nación de Israel al exilio, a la destrucción de Israel, a la destrucción del templo, a la destrucción de Jerusalén. Pero ¿sabe qué? Hay una palabra que me llamaba la atención que habla el profeta Jeremías en Lamentaciones 4. Y dice que no solamente los reyes fueron malvados en ese tiempo, sino que los pecados del pueblo, los pecados de los profetas, las maldades de los sacerdotes contribuían para la caída del reino de Israel. Entonces, ¿qué me muestra esto? Que todos, usted, varón, mujer, contribuimos al bienestar o a la destrucción de una nación. Iglesia,
nosotros formamos parte de esta nación llamada Bolivia. Y somos llamados a ser luz y a ser sal de esta tierra. Y debemos entender que ningún hombre es la esperanza para esta nación. Debemos entender que Cristo es la esperanza de esta nación. Cuando usted lo entienda, cuando la gente lo entienda, esta nación va a cambiar. Nosotros, hijos de Dios, usted, hijo de Dios, somos portadores de su gloria y por lo tanto embajadores de su reino. ¿Qué significa? Que usted tiene que vivir como tal, como un embajador y una embajadora del reino. ¿Qué te quiero decir, iglesia? Hagamos algo diferente por nuestra nación. Como bolivianos, iglesia, y esto se tiene que hablar desde los altares, se tiene que hablar en las iglesias. Como bolivianos estamos viviendo tiempos críticos en nuestra Bolivia. No podemos, no queremos, no tenemos que terminar como una Cuba o una Venezuela. A usted le molesta y a mí me molesta que no hayan dólares, ¿es cierto? Usted sale al exterior, su tarjeta, sus ahorros, sea mucho, sea poco, usted no puede disponer de sus ahorros porque le limitan a sacar su dinero. Hay colas en los surtidores, todo en la canasta familiar está elevado. ¿Y qué estás haciendo, iglesia? Son momentos decisivos para Bolivia. No podemos quedar indiferentes, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Tenemos que hablar esto porque nosotros también formamos parte de esta nación, porque los cristianos también formamos parte de una Bolivia. Debemos ser sabios, debemos orar, debemos clamar, debemos pedir gobernantes sabios, gente que tema a Dios, gente que tenga principios, que tenga fundamento para que pueda sacar a esta Bolivia del pozo donde se encuentra, iglesia. Para eso dale la gloria al Señor. Para eso Dios te trajo a este lugar. Dice la palabra que los reyes de los que estamos hablando y los líderes buenos buscaban quitar la idolatría de la nación. Idolatría es poner a otra persona que no sea Dios en el lugar que le corresponde a Dios. Pero la gente seguía con la idolatría en el corazón. ¿Qué quiero decirte? Que el problema de la humanidad radica en el corazón del ser humano. Y la palabra no se equivoca, porque la palabra dice que del corazón salen los malos pensamientos, que del corazón salen los robos, los adulterios, los engaños, las mentiras. Es del corazón. Por eso, iglesia, líderes, consiervos, no miremos tanto la apariencia externa. Hay que enfocarse en el corazón. Dice la palabra que Él mira el corazón. Dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de Él mana la vida. Enfoquémonos en trabajar, en ayudar a esas personas a sanar los traumas que tiene de su infancia, en sanar esas heridas que aún siguen aún en la edad adulta, siguen haciendo daño. El trabajo es mucho, iglesia, y muchas veces nos enfocamos solamente en las cosas externas. Faltan hombres rendidos delante de Dios en nuestra sociedad, en todos los estratos, en la casa, en los hogares, en las familias, en las iglesias, en la política. Gente, hombres que reflejen no solamente una calidad moral, sino que reflejen y vivan el reino de Dios. Eso necesitamos en esta sociedad. Gente que haga conocer y que viva de acuerdo a los principios de la palabra. Pero no solamente que lo hable, sino que lo viva en su vida, en su manera de hablar, en cumplir su palabra, en cumplir sus tratos. Mire esto grandioso respecto a David. Hechos 13:36. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios. Esto lo habla en el Nuevo Testamento. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, David murió, fue enterrado con sus antepasados y su cuerpo se decompuso porque era un mortal igual que todos. Todos estamos llamados a servir en esta tierra, a dejar un legado, a dejar huellas y a no dejar cicatrices.
en los corazones, en nuestra familia, en las personas con las que trabajamos, en nuestra generación. Y la única manera de dejar huellas dignas de imitar es hacerlo tomados de la mano de Dios. Es hacerlo con la voluntad de Dios, como dice que lo hizo David. ¿Qué hizo David? Dice que sirvió a su generación según la voluntad de Dios. El reinado de David duró 40 años. Yo no sé cuántos años tienes, varón. No sé cuántos años tienes como padre, como esposo, mujer, no sé. Pero tiene que ser una necesidad servir a mi generación según la voluntad de Dios. ¿Qué hizo David? ¿Cómo sirvió a su generación según la voluntad de Dios? Dice la palabra que David unificó la nación. Unificó las tribus de Israel que estaban en conflictos, en peleas internas. ¿Cómo lo hizo? Con sabiduría, con estrategias, con un liderazgo carismático. Sabía escuchar al pueblo, sabía construir alianza, sabía tomar decisiones en beneficio de toda una sociedad. Y de esta manera, dice la historia, que forja una nación poderosa, unificada. ¿Qué quiere decir? Que sirvió de puente para hacer la paz. Analicemos nuestras vidas, porque de eso se trata, no solamente de escuchar una lección de historia, porque eso cualquiera te lo puede dar, iglesia. Con respeto lo digo. Se trata de que esto toque el corazón y traiga una convicción. Y el Señor muestre mi realidad, el Espíritu Santo, para que yo pueda cambiar, para que yo pueda ser una mejor persona. Yo te pregunto hoy, ¿cómo estamos respecto a la unidad? Comenzando en casa, ¿estamos uniendo a la familia? Qué importante es el diálogo para llegar a acuerdos, empezando en mi casa, empezando en el hogar, con una buena actitud, con consejos, con empatía. ¿Para qué? Para superar las divisiones, para avanzar en la unidad. En casa, en los ministerios, ¿cómo andamos? No estamos todos peleados en los ministerios, en los escuadrones, en el lugar donde nos desarrollamos. ¿Dónde estamos, hombres de Dios? ¿Cómo estamos en relación a la unidad? ¿Eres una persona que reconcilia o eres una persona que trae división? ¿Sabe qué dice la palabra? Bienaventurados los pacificadores. ¿Por qué? Porque ellos serán llamados hijos de Dios, dice Mateo 5. Dale la gloria a Dios. A veces nos gusta discutir mucho. Hay gente que es experta en discusión. No se la gana usted. Yo vengo a decirle a esas personas, probablemente, y hablo a gente de la iglesia, ganaste un argumento, ganaste un pleito, pero perdiste la oportunidad de que esa persona conociera a Jesús a través de tu vida. De repente ganaste un argumento, pero perdiste la oportunidad de que esa persona conozca a Jesús a través de ti. Seamos gente que suma, no que divide. Sabe que en las cosas del reino aquí no gana el que tiene más fuerza. ¿Sabe quién gana? El que muere cada día a sí mismo. Por eso dice la palabra, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Segundo, ¿qué hizo David? Protegió a su nación, protegió a los suyos de aquella fuerza que querían destruirlo. Acuérdese, era adorador, pero era guerrero. Dios te está llamando a ser adoradora, a ser adorador y a ser hombre de guerra. Usted es llamado y es llamada por Dios para proteger. Comience con su familia, proteja lo que ama. Levante vallado alrededor de ellos. Pelee por ellos, no se dé por vencido, guerree y luche por lo que usted ama. No suelte fácilmente a sus hijos, al enemigo, a las drogas, al mundo, al engaño. No lo suelte, pelee por lo que ama. No los abandone, varones, no abandonen sus casas. Mujeres, no abandonen a sus maridos, pelee por esa familia.
Proteja a su familia contra los enemigos que vienen de afuera, pero también muchas veces están dentro de la misma familia. Brindando esa seguridad, brindando esa confianza, esa estabilidad, orando, reprendiendo en todo tiempo. Hay un enemigo común para hombres, para mujeres, el enemigo de nuestras almas, que quiere destruirte, que vino a robar, a matar y destruir, que quiere destruir tu moral, quiere destruir tu integridad, quiere destruir tu vida, tu familia, nuestros hogares. ¿Y sabe qué pasa? Nosotros estamos muy distraídos, construyendo no sé qué otra cosa, en lugar de invertir en la eternidad de nuestras vidas y de los nuestros. Qué bueno sería que este 2025 reenfoquemos nuestra vida. Qué bueno sería reenfocar nuestro tiempo. ¿En qué estoy gastando mi tiempo? Qué bueno sería aún reenfocar mis recursos. ¿En qué estoy invirtiendo? ¿Será que mi tiempo, el dinero que tengo, lo estoy invirtiendo en algo que de verdad importa? Que de verdad vale la pena, iglesia, que el Espíritu Santo te hable. Yo quiero decirle a usted, a veces pueden decir que haces tanto perdiendo el tiempo en ese lugar. ¿Y cuánto te pagan por hacer eso? A nosotros no nos pagan nada, iglesia. Lo que hacemos, lo hacemos por amor a un Dios que nos dio la vida, por amor a un Dios que dio todo por nosotros. Lo hacemos porque amamos su presencia, porque le amamos a usted, porque queremos que usted también pueda conocer a ese Dios grande y todopoderoso, que es el único que trae paz al corazón. Yo quiero decirle a los servidores que nada de lo que usted haga para Dios es en vano. Que en las matemáticas de Dios, aunque usted multiplique por 0, le va a dar algo, le va a dar un número, le va a dar un resultado. ¿Sabe de dónde saco? Del libro de los Salmos. Él dice, Él multiplica las fuerzas al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Él da y da en abundancia. En el mundo lo que multiplique por 0 da 0. Con Dios no es así. Tu tiempo no es perdido. ¿Cómo sirvió David a su generación? Unificó y fortaleció. Unificó y fortaleció. Comencemos en nosotros, en casa, en el ministerio, en el trabajo. Unifique. Cuando hay unidad y fortaleza, cuando hay unidad y acuerdo, cuando hay unidad y fuerza, defiendo, protegiendo, orando, poniendo vallado, escuchando. Ahora el reino está unido, y cuando está unido está seguro. Cuando está unido está fortalecido. ¿Qué más hizo David? Preparó todos sus recursos que tenía antes de morir para la adoración a Dios. En la misma escena que estamos estudiando, dice Primera de Crónicas 28:2. David se puso de pie y dijo: hermanos míos y pueblo mío, era mi deseo construir un templo donde el arca de Dios, el estrado de los pies de Dios, pudiera descansar para siempre. Hice todos los preparativos necesarios para construirlos, dice David. Pero Dios me dijo: tú no me vas a edificar un templo para honrar mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre, David. Así que ahora, con Dios como testigo y a la vista de todo Israel, la asamblea del Señor, le doy este encargo. Dios no le concedió a David el construirle templo, pero le dio el privilegio a su hijo Salomón. Mire lo que les encarga. Mire lo que encarga David. Les doy este encargo. Estoy leyendo Primera de Crónicas 28:8. Asegúrense, dice David, les encargo de obedecer todos los mandatos del Señor su Dios, para que esta buena tierra siga en su posesión y la dejen para sus hijos en herencia perpetua. Mire lo que dice este rey. Les encargo, por favor, obedezcan la palabra de Dios, guarden los preceptos, obedezcan. Y más abajito dice: todo lo que he juntado lo hice diligentemente para construir casa a Dios.
hijo Salomón. He construido, he preparado todo esto, todo este dinero, todo este oro para que construyas casa a Dios, para que lleves a que el mundo conozca el nombre de Dios y lo glorifique. ¿Sabe qué? Cuando nos toca partir, lo primero que pensamos, y es bueno, si usted tiene la oportunidad de hacerlo, hágalo. Si no tiene, usted tiene el privilegio de dejar la mejor herencia a sus hijos. Cuando vamos a partir, pensamos en herencia, dejarle los bienes. ¿Para quién va a quedar la casa? ¿Para quién va a quedar el auto? ¿Para quién va a quedar la parcela, la estancia, el negocio, etcétera? Comprate esto, hace esto, está bien. Pero él está diciendo, el rey David a su hijo Salomón, te estoy dejando todo esto para que glorifiques a Dios. Y del 10 al 19 le dice, todo esto te dejo para construir el templo, oro, plata, incienso, madera. Iglesia, la culminación de nuestra vida es que glorifiquemos a Dios. La culminación de la vida del rey David es llevar a su generación a adorar al Dios Todopoderoso. Es bueno dejarle estudio a los hijos, es bueno dejarle bienes a los hijos, pero si no le dejaste el conocimiento del Dios de verdadero, de poco puede servir. Deja principios, dejemos valores. Esa es la verdadera riqueza, base, cimiento. Que ellos sepan a dónde recurrir en el día malo. Que ellos sepan que hay una torre fuerte e inconmovible. Que ellos conozcan que hay un lugar seguro. De eso se trata esto. David no va a producir la fe en el corazón de sus hijos. David no va a cambiar el corazón de sus hijos, pero sí los va a llevar por el camino que él anduvo. Y le va a mostrar todo. Y le dice, todo esto que tengo aquí, que se use para exaltar el nombre de Dios. Seguimos con el versículo base de Primera de Reyes 2. Le dice, David le dice antes de morir a su hijo Salomón, yo voy al lugar donde todos partirán algún día. Amén. Mire esto, me mató esto. Esfuérzate, ten valor y sé hombre, mijo. El mijo lo pongo yo. Mire esa instrucción de ese padre. Esfuérzate y sé hombre. Este padre le da consejos sabios a Salomón sobre cómo gobernar. Le dice, esfuérzate. Y llama mucho la atención, y estudió un poquito. Esta palabra en hebreo es hashat Ajá, ich. Esfuérzate significa cíñete, fortalécete, repara, fortifica, conquista, ten valentía, sé constante, trabaja, cura, compórtate valientemente, permanece así siendo un varón. Esfuérzate. Le dice, actúa con responsabilidad, con madurez y con sabiduría. Todo esto se resume en algo: busca a Dios primero. Pon a Dios primero. Al comienzo, a la mitad de tu vida, en el ocaso de tu vida, pero pon a Dios primero. Porque solo no vas a poder gobernar bien tu casa, gobernar bien la nación con responsabilidad y sabiduría. Tienes que poner a Dios primero. Esfuérzate, hijo. No te rindas. Tienes que ser constante, está dando este consejo ante las dificultades. Haz todo lo posible por ser un buen líder. Haz todo lo posible por ser un buen hombre. Ser hombre tiene que ver con madurez emocional y espiritual. No es solamente decir soy hombre. Un hombre debe ser una persona madura, emocional y espiritualmente. Debe actuar con integridad y debe tomar decisiones firmes. No ser fluctuantes. No estar fluctuando entre dos pensamientos, dice la palabra. Es ser digno de confianza. Pero también le dice, vas a ser rey, toma tu lugar y no te dejes intimidar.
Eso Dios te dice hoy, iglesia, varón, mujer de Dios. Es tiempo de avanzar el 2025. Es momento de conquistar 2025. Pero tenés que hacerlo con madurez. Tenés que hacerlo con sabiduría. Es tiempo de ser este año una persona íntegra, digna de confianza. Asume tu rol donde estás con valentía y no te dejes intimidar por el hombre. No te dejes intimidar por el enemigo, porque ellos pueden ser muchos, pero vengo a recordarte que con ellos está el brazo de carne, pero contigo está Jehová de los ejércitos para ayudarte y librarte, te dice el Señor. Dale la gloria, Señor. Luego, lo dividimos esto para los jóvenes. Está en la instrucción que recibe David, que le da su padre David a Salomón. Y hoy es la instrucción que Dios te entrega en esta mañana. Le decía que a diferencia de su padre David, quien fue despreciado por su familia, rechazado y enviado a cuidar las ovejas con la esperanza de que las fieras se lo devoren, Salomón nació siendo un niño rico. Salomón nació en el palacio con muchos privilegios. Nació con internet, full internet, con Netflix, con otra realidad. Su padre creció en otra circunstancia. Pero la instrucción, como Dios es tan sabio, porque nos muestra dos extremos de la vida. Una extrema pobreza y el otro que abundaba en bienes. Nació en un palacio, pero la instrucción sigue siendo la misma. Para el que nace en una casa cualquiera, para el que nace en un palacio, pon a Dios primero. ¿Cómo voy a poner a Dios primero? Volvemos al texto base, el versículo 3 dice: cumple los requisitos del Señor tu Dios y sigue todos sus caminos. Obedece los decretos, los mandamientos, las ordenanzas que están escritas. ¿Para qué? Para que tengas éxito en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. Para que tengas éxito en todo y donde vayas. Y si lo haces, el Señor cumplirá la promesa que me hizo cuando me dijo: si tus descendientes viven como debe de ser y me siguen fielmente con todo el corazón y toda el alma, siempre habrá uno de ellos en el trono de Israel. ¿Qué dice este Padre? ¿Qué nos habla Dios? Guarda los preceptos, anda en sus caminos. ¿Cómo? Pero si ni siquiera leo la palabra, hay tanta forma de estudiar, de leer ahora el mensaje, aún te llega la notificación de un versículo en tu celular. Entonces, aprende, dice, lee, medita en ellos para que prosperes y tenga éxito en todo. Algo similar dice Josué 1 del 8 al 9. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que medita de día y de noche en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en el escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué hermoso es el Señor. Todo el mundo quiere prosperar. Sería una mentira decir yo no quiero prosperar. Todo el mundo quiere que le vaya bien en todo lo que emprenda. Por eso somos gente emprendedora. Todos buscamos eso y está bien. Pero ¿cuál es lo que está mal? Que muchas veces queremos empezar de atrás. Que muchas veces no queremos hacer la fila. Yo quiero ir a meterme sin haber pagado un derecho a piso. Muchas veces quiero alcanzar la tropa. Muchas veces quiero ser bendecido haciendo fraude, haciendo estafa o haciendo lo mismo que hice antes por ignorancia. O buscando el favor del hombre, que el hombre me favorezca. Dios te dice hoy, yo quiero empezar desde adentro de tu corazón. Yo te voy a prosperar, pero dame tu corazón. Dame tu corazón para que yo lo escudriñe. Ya no sigas cargando con las heridas de tu infancia. Dame tu corazón. No lo sigas escondiendo. Dame tu corazón porque te quiero bendecir. Te quiero ayudar. No quiero que sigas cometiendo los mismos errores este 2025. Pero para eso, dame tu corazón. Guarda, anda, observa, atiende
persevera en la palabra y vas a prosperar en todo lo que emprendas. Este consejo le dio un padre llamado David a Salomón, quien llegó a ser el rey más sabio y rico de todos los reyes de la historia, autor del maravilloso libro de la sabiduría, Proverbios y Eclesiastés. Gracias a las instrucciones entregadas de un padre que amó y quiso dejar ese legado en el corazón de sus hijos. A él le dice: hijo, no te olvides de lo más importante. Pone a Dios primero. Anda en esta dirección para que prosperes en todo lo que haga. Y con este jaque mate le dice así: Primera de Crónicas 28, 9. Y tú, Salomón, y tu iglesia, y tú, María, y tú, Rolando, y tú, Betty, y tú, Dania, ponga su nombre, y tú, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña el corazón de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Dios sabe con qué intención estás haciendo las cosas. Yo siempre digo, con Dios tenemos un pequeño gran problema, que Él conoce lo que hay en el corazón. Él aún conoce la intención por la que viniste a este lugar. Sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, le hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Primera de Crónicas 28, 9. Jóvenes, varones, mujeres, reconozcamos a Dios. Si usted tiene el privilegio de servir a Dios, hágalo con todo su corazón, no porque le paguen. Aquí dice, con un corazón íntegro, perfecto y ánimo voluntario. Si te vas a desgastar sirviéndole a Dios, hágalo de corazón y enfóquese en que el mundo pueda conocer al Dios verdadero. Si le buscas, dice, lo vas a hallar, pero si lo dejas, Él te desechará para siempre. ¿Para qué, papi? Dice Salomón. Y le dice: hijo mío, Dios me hizo una promesa y me dijo, yo no sé si usted le cree a Dios, porque esto es para los que le creen a Dios, y me dijo que si mis hijos, ya cambió ahora el panorama, ya no se trata solo de David, y me dijo que si mis hijos guardan sus caminos y que andan con la verdad, no podemos vivir dos vidas, no podemos, y andan con la verdad en su corazón, no importa lo que los asirios hagan, los babilonios hagan, los egipcios hagan, si obedecen a Él, Dios los va a bendecir a ellos y a su linaje. Iglesia, si lo haces, si amas a tu Dios, tus hijos van a cosechar esas bendiciones, porque esto, siempre le digo, tiene consecuencia de generación en generación. ¿Sabe qué? Si usted ama y obedece a Dios, no va a faltar en tu linaje un hombre y una mujer del reino que glorifique a Dios en su vida y en su corazón. En resumen, Dios te está diciendo: obedece a mi palabra y yo me encargo de tus hijos. Obedece a mi palabra y yo me encargo de tu linaje. Yo me voy a encargar de tus nietos, pero pon a Dios primero en tu vida. Con esto cierro. Todo lo que hagamos directamente afecta a nuestras vidas e indirectamente afecta a las personas que más amamos.
Póngase de pie. Dios siempre cumplió sus promesas a aquellos que les obedecieron. Dios siempre cumplió sus promesas en esos reyes. En una oportunidad, David no sabía qué hacer en las cientos y cientos de batallas. Y le dice, ¿qué hago, Señor? ¿Voy, peleo? No peleo, ¿qué hago? Y Dios le dice, baja, desciende, vas a pelear. Yo los voy a confundir. Y Dios le da victoria contra miles, contra 1,000,000 en cierta oportunidad. En otra oportunidad está el rey Josafat, un rey de Dios. Y vienen 3 enemigos y lo sitian. Y él humilla su rostro. Y Josafat dice, ya yo no tengo fuerzas. Ya yo no sé qué hacer en esta situación. Hasta aquí llegué. Yo no sé cuántos de ustedes alguna vez dijo eso. Ya yo no sé qué hacer. Hasta aquí llegué. Pero Dios le dijo, manda a los cantores adelante, que se encarguen de adorar, y yo voy a destruir a tus enemigos. Y Dios le dio la victoria. Cuando usted no sepa qué hacer, aun cuando sepa qué hacer, siempre humille su rostro delante de Dios para pedir la dirección. Vuelve tus ojos a ese Dios todopoderoso. Que este 2025, iglesia, sea un anhelo, una meta, servir a nuestra generación, dejar un legado de bendición según la voluntad de Dios. ¿Qué necesitamos? Cierre sus ojos. Humillarnos delante de Dios. Dale tu corazón a ese Dios. Necesitamos rendirnos. Necesitamos pedir su sabiduría, su gracia. Dios te dice, esfuérzate y sé hombre. Varón, necesitas la sabiduría de Dios. Mujer, necesitas la sabiduría de Dios para edificar. Estamos tan cargados de muchas cosas. Estamos haciendo tantas cosas que a veces olvidamos lo principal y lo más importante. Dios quiere bendecir tu vida, pero Él quiere tu corazón. Pídele a Dios cada día esa sabiduría y esa gracia para que seas un hombre y una mujer confiable. Ser referentes en esta tierra. Ser hombre y mujer cumplidor de promesas. Ser un verdadero embajador del reino. Cierre sus ojos. Oh, ministra Espíritu de Dios. Ministra Espíritu de Dios. Santo. Ministra Espíritu de Dios. Ministra Espíritu de Dios. Llena, Señor. Llena, Señor. Llena, Dios.